Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la guerra en El Salvador, que fue el conflicto armado. El conflicto armado se dio en 1980, pero hubo una preguerra, que es la de 1932. ¿Qué pasó en este año? Pues en este año era presidente Maximiliano Hernández Martínez. Él era un presidente autoritario, demasiado cruel con sus peones y con todos los trabajadores que tenía. Pues. ¿Qué es lo que pasó? Haber tanta injusticia y que en 1932 los campesinos tenían sus tierras. ¿Qué es lo que hizo Maximiliano Hernández Martínez? Quitarles las tierras para producir su café. Entonces, para todo eso, ver tanta injusticia, Farabundo Martí y Feliciano Ama hicieron una revuelta. Eh, Hicieron varios grupos de indígenas y se fueron contra el presidente que en ese entonces era Maximiliano Hernández Martínez. Hubo guerra, hubo masacres, pero quedó hasta ahí. Hubo para todo ese tiempo, hasta en 1980, hubo parte de que por tiempo pasaban presidentes. Y a cada rato se hacían, quitaban un presidente, ponían otro. A 1980 en sí ya los indígenas, podemos decirle así, o campesinos, ya no aguantaban tanta injusticia que estaban viviendo por ellos, porque siempre ha sido el más afectado, el más pobre. Nunca se afecta al que tiene más dinero, sino que siempre sale afectado el pobre. Entonces, al ver tanta crueldad que estaba otra vez viviendo, pues se fueron otra vez los campesinos y que se crearon la guerra en 1980. En este tiempo fueron asesinadas tantas personas y quitadas sus tierras por ya sea por la guerra civil o por los guerrilleros. Hubo tanta matanza a causa de las injusticias, de por lo que les quitaban las tierras, por lo del café, por tantas cosas que hubo en 1932 a 1980, que esas fueron las causas que para que se ocasionara el conflicto armado en El Salvador. El conflicto armado en El Salvador dejó aproximadamente 75.000 muertos. En su mayoría fueron civiles. A consecuencia de esto, las personas resultaron heridas y también algunos de ellos quedaron mutilados de por vida. Asimismo, podemos observar que hoy en día algunas personas tienen estos problemas. También las mujeres sufrían violaciones y torturaciones, y las que lograban sobrevivir quedaron con problemas psicológicos, que hoy en día se pueden ver en la realidad. Y las mujeres que eran asesinadas dejaban a sus hijos huérfanos. Debido a esto podemos ver en las calles personas abandonadas. A causa de esto, además el conflicto armado destruye catedrales y monumentos históricos, que hoy en día solo podemos observar escombros y podemos apreciar a consecuencia de esto. Además afectaron a las empresas y eso hizo que cerraran debido a los bajos ingresos económicos que se dieron durante el conflicto. Las armas del conflicto armado quedaron en manos de civiles y esto pasó a manos de jóvenes que hoy en día las armas las utilizan para realizar actos de delincuencia y traficar drogas. Asimismo, ocasiona que las personas emigren a otros países. Son las consecuencias del conflicto armado. Monseñor Romero fue, es y será una persona muy importante tanto nacional como internacionalmente. Monseñor Romero fue una persona muy alegre y muy valiente y en su vocación era muy espiritualista y virtuoso y disciplinado. Monseñor Romero trató de luchar por los derechos de su pueblo
durante el conflicto armado, llamándose así La Voz de los Sin Voz. Se considera un patrimonio nacional porque además de que trató de ayudar a su pueblo para que sus derechos fueran escuchados, realizaba homilías en la Capilla de la Divina Providencia, realizaba homilías para que los de la Fuerza Armada llegaran y pudieran cesar el conflicto armado, ya que habían muerto más de 600 o miles de personas. Entonces él hacía las homilías para que ellos tomaran conciencia de lo que estaban haciendo y que lo que estaban haciendo era un pecado. Monseñor Romero recibió muchas amenazas porque había mucha gente que creía que iba a ser escuchado, pero no fue. Entonces un día a él le preguntaron en una entrevista que si él tenía miedo de estar guiando a las personas para que sus derechos fueran escuchados. Él le dijo que no, porque él creía en Dios y tenía mucha confianza en el presidente que se daba en ese entonces, que era Alfredo Cristiani. Pero él dejó de tener confianza y dejó de ser su amigo de Alfredo Cristiani por la muerte del padre Rutilio Grande. Entonces Monseñor Romero le decía al presidente que por favor vieran las causas de por qué habían matado a Rutilio Grande, pero Alfredo Cristiani no hizo nada, no hizo absolutamente nada para ver por qué lo habían matado. Fue ahí donde Monseñor Romero tomó sus propios medios para tratar de luchar y que los derechos de su pueblo fueran escuchados. Fue ahí donde durante una homilía Monseñor Romero fue asesinado por Roberto Dawson. Los lugares afectados por el conflicto armado entre los departamentos se encuentran Morazán, San Miguel y La Unión, entre otros Suchitoto y Guazapa. En el departamento de Morazán se cometió la masacre en Mozote, donde murieron alrededor de 1000 personas. Esa masacre fue cometida por el batallón Atlacat, dirigida por el coronel Monterrosa, donde allí salieron personas que no les ocurrió nada. Entre ellas está Rufina Maya, quien fue una sobreviviente de esa masacre. Otro lugar más afectado fue el departamento de Chalatenango, donde ocurrió la masacre del río Zumpul. Fue cometida por la Fuerza Armada. Otro lugar fue el de San Miguel, donde fueron afectados varios cantones y caseríos de ahí. Entre ellos está Ciudad Barrios y Chapeltique. También se encuentra el departamento de La Unión. Entre ellos está el cantón de Anamoros y Lislique. También en Suchitoto fue cometida otra masacre en la cual murieron varias personas inocentes, ya que lanzaron una bomba incendiaria. En ese entonces no eran permitidas y los mayores no sabían de ese suceso. Entre ellos también podemos encontrar ahora en día los sitios turísticos donde podemos evidenciar lo ocurrido en ese entonces. Entre ellos está el ex cuartel El Zapote, ese queda ubicado por el Parque Zoológico. También podemos ir a visitar el Museo Histórico de Monseñor Romero, que eso se encuentra en la UCA. También el Museo de la Revolución Salvadoreña, esto se encuentra ubicado en Morazán, donde fue cometida aquella masacre en Perquín. También podemos ir a observar muchas cosas que fueron a través de eso aquí en la Fuerza Aérea Salvadoreña en Ilopán. Los acuerdos de paz en El Salvador fue el resultado de un largo proceso de negociación entre el gobierno y la izquierda, que es el FMLN, que se había iniciado a mediados de la década de los 80
Los primeros encuentros del diálogo fueron en varias partes de El Salvador, varios departamentos. Uno de ellos fue en Chalatenango, específicamente en el municipio de La Palma, en octubre de 1984. Luego sigue en Ayahualo, La Libertad, que fue en noviembre también de ese mismo año. Luego en Sensori, en San Miguel, fue en septiembre de 1986. La Anunciatura Apostólica de San Salvador fue el 4 de octubre de 1987. Entre el presidente José Napoleón Duarte y funcionarios gubernamentales con delegados de la dirigencia del FMLN, aunque en los primeros acuerdos del diálogo no se consiguió ningún acuerdo concreto, no llegaron a nada. Solo ponían como sus puntos a ver qué es lo que le convenía en ese entonces a El Salvador. Los acuerdos de paz en El Salvador se firmaron ya exactamente el 16 de enero de 1992, que fue exactamente en México, en Chapultepec, por el presidio del licenciado Félix Cristiani y el Frente Farabundo Martí, por supuesto, que fue el FMLN. Lo suscriben en Chapultepec, poniendo como en ello punto y final a uno de los capítulos más dolorosos en la historia de El Salvador, lo cual fueron 12 años de conflicto armado que tuvieron como consecuencia más de 75,000 muertes. Con estos acuerdos se garantizaba, y de las partes que comprometían a El Salvador, que se viviría un país ya en paz. De los acuerdos una de las cosas que estaba escrita en los acuerdos de paz y que se contemplaron como varios programas y reformas fueron, por ejemplo, la restauración y depuración de la Fuerza Armada, la creación y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, y, por ejemplo, otro fue el desarrollo económico social, así como entre otros. Y es así como que se logra poner fin a tanta violencia en nuestro pulgarcito de América. La violencia borró del mapa turístico internacional a El Salvador. En el mercado estadounidense, por ejemplo, además de las advertencias para no acudir al país, las solicitudes de visa de ingreso eran sometidas a estrictas investigaciones para impedir el ingreso de simpatizantes de los movimientos de izquierda. De esta forma, las posibilidades de desarrollo del turismo eran nulas y la construcción de infraestructura turística quedó estancada. Los únicos visitantes extranjeros estaban ligados con el conflicto armado, asesores militares, personas afines a tendencias izquierdistas y funcionarios de organismos internacionales. Además, también entre ellos iban periodistas o curiosos que querían saber sobre la situación de la guerra. La industria hotelera, en particular, fue afectada en los primeros años del conflicto armado, pero posteriormente su situación mejoró, mostrando niveles aceptables de ocupación a causa de la escasez de habitaciones que había en la capital para albergar a las personas mencionadas. Un caso especial fue el del Hotel Camino Real, que ahora es el Hotel Intercontinental, el cual estaba considerado como el hotel más seguro y que se benefició enormemente al ser escogido por la prensa internacional como su base de operaciones. Los establecimientos que salieron más perjudicados fueron los situados en la costa por su orientación al turismo recreacional. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No
cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz.